vamos a traer ante ustedes un material novedoso. Lo que vamos a hacer es presentarles una serie de evidencias que tienen que ver con la necesidad que existe en este momento de tener una respuesta frente al discurso hegemónico que se está imponiendo respecto a que lo que estamos padeciendo prácticamente en todo el continente es una sequía. Ya lo veníamos denunciando en videos anteriores, mostrando que a todas luces esto no es ni mucho menos una sequía, sino que se trata de un proceso mucho más grande, mucho más dramático y mucho más prolongado en el tiempo también. Ahora incluso se habla de una doble niña, ¿sí? Y bueno, y hasta tanto no haya una respuesta por parte de quienes representamos de alguna manera la agroecología, se van a seguir imponiendo discursos basados en mentiras, tal y como que lo que estamos viviendo en este momento es una sequía. Para poder fundamentar nuestros argumentos, bueno, elegimos todo lo que hace a la explicación de la bomba biótica de humedad atmosférica, ¿sí? Que fue desarrollada por dos físicos de origen ruso. En este caso, a continuación van a ver a uno de ellos, ¿sí? Que va a exponer, está subtitulado, está en inglés, y va a exponer precisamente desde quien es autor de la teoría de la bomba biótica, o uno de los autores, y podemos ver de esa manera juntos de qué manera el agronegocio, junto con políticas gubernamentales nefastas, han permitido la destrucción del Amazonas y la selva paranaense en general, y que esa destrucción de la biomasa vegetal del planeta es la que está ocasionando un proceso de desertificación. Lo que tenemos en marcha es un proceso de desertificación que está afectando a todo el continente, ¿sí? Así que no queremos poner esto en términos de nuestra palabra contra la del agronegocio. Simplemente lo que vamos a hacer ahora es ir a las fuentes, tal y como van a ver que será expuesto, que son científicos con la capacidad y con los elementos idóneos que hace falta para plantear de manera seria y responsable una problemática tan dramática como esta, que, como ustedes saben, también va a acarrear una crisis humanitaria sin precedentes. Así que estamos en esta particular coyuntura, ¿sí? Así que sin más, vayamos a el siguiente material y luego seguiremos mostrándole con más argumentos nuevas evidencias. The biotic pump is a mechanism by which large forests can transport atmospheric moisture inland. So you see, when we have a big healthy forest on land, we have this transport of water vapor in the atmosphere, and we have rains and we have rivers, and life thrives on land. If we destroy forests, then we don't have this flow, and the flow can be reversed and the land becomes a desert. And in this sense, since we as a species, as a human species, have already destroyed more than half of our forest, which we originally had, say, several centuries ago, we need to take utmost care of the forest that remains, because it is of crucial importance for our modern civilization. It does a very important work which we have at the moment don't quite appreciate. So, and we developing this biotic pump concept, we have been able to quantify the power of this process, and to show that it is indeed dominant in securing water on land. And
One of the biggest forests on Earth is the Eurasian forest belt, which stretches from the Atlantic to the Pacific Ocean. It is more than 7,000 kilometers, and this huge forest virtually drives atmospheric rivers of moisture through the entire continent, and it is our common legacy, our common treasure. So right now deforestation in Russia is climbing and is on the rise, and this directly threatens European nations because forest on land is like an ocean, and much moisture comes to the surrounding areas, including agricultural areas in Western Europe and Central Europe. So as a scientist, I feel that all citizens of Eurasia and the Chinese also benefit from this Russian forest moisture pump. We need to unite in our understanding of the importance of this forest and try to build some agreement protecting this unique mechanism of unique complexity which ensures our well-being. It should be done very quickly because the forest is disappearing and disintegrating very rapidly. And while people may say that it is regrowing, but the new young forest doesn't have the same functionality as does the old growth, mature, well-developed forest. Like children at school cannot be compared to adult specialists who support our civilization. We cannot leave the civilization to kids. It would be irresponsible. So when we cut mature forest and replace it with young trees which will need hundreds of years to stabilize again, we are destroying this mechanism. So we need to urgently unite around this task of protecting the remaining natural forests, not only in Russia but in the whole world. But for Eurasia, Russian forest is of critical importance. Como ven, mis amigos, no se trata de una sequía circunstancial, sino que de lo que estamos hablando es de un proceso de desertificación, tal y como lo pudieron ver en los argumentos de Makariev. Ahora lo que vamos a ver a continuación son argumentos que tienen que ver con la forma en que este proceso de bomba biótica se desarrolla en el continente americano, con todos los argumentos pertinentes y con un material extra en el que, bajo el nombre de polvo de hadas, vamos a ver también lo que hacen a los compuestos orgánicos volátiles biogénicos que tienen que ver con el lenguaje de la selva paranaense mediante el cual se comunica con el cielo pidiéndole agua, ¿sí? Un lenguaje que, producto de nuestras emisiones volátiles también en este proceso de industrialización, hemos lamentablemente cercenado, y es la naturaleza hoy quien ya no tiene las fuerzas para poder emitir la humedad necesaria que haga funcionar la bomba, y tampoco tiene la palabra, el lenguaje que le permitía clamar al cielo por agua. Así que insisto, lo que van a ver a continuación tiene que ver con personas vinculadas al ámbito científico que con reputación y prestigio le van a explicar mucho mejor de lo que pueda explicarle yo. Así que, sin más, mis amigos, esto no es una sequía, esto es un proceso severo de desertificación. El devenir es muy complejo y es fundamental que comencemos a comprender que al agronegocio le interesa y mucho que sigamos creyendo que esto es un fenómeno pasajero. Esto no es un fenómeno pasajero. Lamentablemente ya tenemos en marcha la tecnología HB4, que lamentablemente es originaria de la misma
de la misma ciencia argentina, porque no sé si ustedes lo saben, pero el HB4 fue originado por el CONICET, ¿sí? Estos descubrimientos, estos avances de nuestra ciencia argentina permiten resolver, ¿no?, el problema de la sequía para el agronegocio, porque el HB4 funciona solamente con los herbicidas específicos que casualmente produce Monsanto y Syngenta. Así que, mis amigos, los planes del agronegocio son convencerlos a ustedes de que esto es un fenómeno pasajero. Los planes del agronegocio son seguir destruyendo el suelo, destruyendo la naturaleza, destruyendo el clima, porque los planes del agronegocio es hacer dinero, ¿sí? Así que está en sus manos el tomar conocimiento con esta problemática y sabrá usted qué posición tomar al respecto. No es una sequía, esto es desertificación, tal y como lo verán a continuación en el continente americano. Hemos percibido que la Amazonia está aquí en la parte norte de la América del Sur, Suramérica, y la gran cantidad, o la mayor parte, 99% de los flujos de humedad vienen del Atlántico ecuatorial y entran en la Amazonia. Sin embargo, la superficie del océano Atlántico ecuatorial es siempre más caliente que la superficie del bosque amazónico. En meteorología clásica, una superficie caliente tiene baja presión, no aire sobre. Una superficie fría tiene alta presión. Los vientos van siempre de la alta presión para la baja presión. Normal, eso debería ser el pensamiento básico. En la Amazonia ocurre lo opuesto, inverso. Siempre van de la baja presión sobre el océano para alta presión sobre la Amazonia. ¿Cómo es posible? Entonces es un paradoxo. No debería ser. Y todo el año. Siempre esos flujos están entrando. Y hemos hecho esa en colaboración con dos colegas rusos que son físicos. Los rusos no van al baño sin escribir una ecuación y ellos piensan todo en matemática y física. Fueron a rever la meteorología y descubrieron un error o una omisión, vamos a decir así. Y descubrieron que, en efecto, cuando ese vapor que sale de los árboles llega a una cierta altitud, abajo de 5.000 metros, se enfrían, ¿no? Cuando tú estás dentro del avión, tú ves que la temperatura afuera es muy frío. Entonces va se enfriando, ahí tiene el polvo de hadas ahí que lo hace condensar. Cuando condensa el vapor, desaparece una parte de la mixtura gasosa. Y eso hace con que baje la presión. Ocurre un colapso volumétrico. Y ese bajamiento de presión no depende de la temperatura de superficie. Entonces esa es la novedad para la meteorología, ¿no? Que descubrimos que ese efecto de evaporación casado con el polvo de hadas, etc., baja la presión atmosférica sobre la Amazonia y eso jala vientos, porque ahí bajó la presión, por ese efecto, vienen los vientos del océano cargados de humedad, entran en el continente. Todo el continente, no es solo Amazonia, porque después sigue, ¿no? Pero ese fue el tercer secreto revelado de que explicado el paradoxo, se resolvió el paradoxo. O sea, el bosque tiene, eso se llamó de bomba biótica de humedad, porque bajo la presión es como una bomba, ¿no? Ahí jala el aire. Segundo secreto, como que sobre la Amazonia el aire es muy limpio, porque llueve mucho lava la atmósfera. Y es tan limpio, casi como el aire sobre los océanos. A punto de que los científicos bautizaron la Amazonia de Océano Verde, porque tiene características muy similares. No es un océano, es tierra, tiene bosques, pero los bosques transfieren esa cantidad de humedad equivalente al océano o hasta más grande, ¿no? Que es el Océano Azul. Y aire limpio y las nubes son similares a nubes marítimas. Sin embargo, tiene una distinción. En la Amazonia llueve mucho más que sobre el Océano Azul. Sobre el Océano Azul es casi desierto en la mayor parte del planeta. 70% de la superficie de la Tierra es agua.
agua salada, ¿no? De los océanos. Y sobre el océano casi no llueve, desierto. Sobre la Amazonia, cantidad de lluvia. Misterio, ¿cómo es posible? ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos ahí? Ahí esa investigación fue estudiar las emisiones de olores, aromas, los gases que salen de los árboles, que son esos que podemos identificar con el olfato, ¿no? Como un perfume que tú pones aquí, evapora el perfume y en punto está aquí en toda la área. Descubrieron que esos gases orgánicos hechos por las plantas, cuando están en la atmósfera, con mucha humedad y mucha radiación solar, se oxidan y precipitan un polvo muy fino, invisible a los ojos, tú no puedes ver, pero extremadamente higroscópico, o sea, atrae la humedad de vapor que es también invisible y forma las gotas muy eficientemente. Y eso es la solución del misterio, ¿no? Por eso que llueve tanto en la Amazonia, porque tiene ahí ese efecto. Y yo usé una expresión que es conocida en la literatura infantil, que es polvo de hadas, ¿no? Porque es un polvo mágico, ¿no? Que surge ahí por efecto de los árboles. No solo, tiene microorganismos también, tiene una caja de Pandora que hemos abierto y empezamos a comprender, pero tiene una cantidad de cosas que se pasan ahí y que si tú pones allí una plantación de árboles no va a producir el mismo efecto, ¿no? Es un metabolismo como el cuerpo humano, ¿no? Millares y millares y millares de compuestos, organismos, millones, trillones de organismos, todos actuando y producen ese efecto. Segundo segredo revelado, ¿no? Entonces, polvo de hadas produciendo lluvia.